Y la vida inevitablemente siempre va a presentar desafíos. Desafíos que no los podemos manejar, pero lo que sí podemos manejar es cómo decidimos enfrentarlos. ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que nos pasa? ¿Sabías que nuestra actitud afecta nuestra salud? De eso hablamos hoy con la licenciada Edith Montagu, que ya está en línea. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pero bien. Tenemos un tema que es muy antiguo, sí, porque este tema del tipo de personalidad y la actitud frente a la salud es un tema que lo inició Hipócrates, el médico de los médicos, que nació en el 460 a.C. y murió en el 370 a.C., ¿no? Y todavía sigue estando vigente, ¿no? Claro, el concepto que primero lanzó Hipócrates, después lo retomó Galeno en el 129 después de Cristo, y bueno, y hoy vamos a charlar un poquito dentro de nuestro tiempo cómo se ha redondeado, ¿no? Porque Hipócrates identificó que hay 4 temperamentos básicos. ¿Te acuerdas que ya hemos dicho que el temperamento es algo biológico? Es algo que tiene que ver no con lo que tiene que ver estrictamente con algo que traemos de nacimiento, como el color de ojos, el color de piel, de cabello. Un temperamento, algo biológico. Luego nosotros cuando hablamos de personalidad ya hablamos de que además del temperamento hay cuestiones que van formando a la persona, sus valores, su familia, su entorno, sus experiencias. Bueno, Hipócrates habló de 4 tipos que son el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico, y él los asoció a los humores del cuerpo. Hay algunos que tenían mayor cantidad de sangre, otros mayor cantidad de bilis negra, otros mayor cantidad de flema y otros mayor cantidad de bilis amarilla. Bueno, eso fue el inicio, pero después lo retomó Galeno, y saben que en el 50 más o menos, unos cardiólogos muy importantes que fueron Friedman y Roseman empezaron a retomar este tema justamente por los efectos que cada personalidad tiene frente al estrés y cómo ciertos determinados temperamentos tienden a enfermarse siempre de lo mismo. Eso es una gran cosa, el haber descubierto eso, porque nos ayuda más a tomar más responsabilidad frente a cómo nosotros, los seres humanos, encaramos la vida, ¿no? Porque los estilos de vida que nosotros elegimos son particulares, todos elegimos un estilo de vida. El que elige, hay gente que por alimentación elige el vegetarianismo, el veganismo, y hay gente que elige un estilo de vida saludable en cuanto al ejercicio físico, en cuanto, bueno, a sus chequeos anuales, se hacen todos, y hay algunos que como estilo de vida tienen ser descuidados. O el típico, no voy al médico porque siempre te encuentran algo, así que yo voy por un lado y mi cuerpo va por el otro, ¿no? Y nunca me pongo a pensar qué importante es justamente considerar cómo soy yo, cómo es mi personalidad, y que mi cuerpo se ve dañado y perjudicado muchas veces por dar rienda suelta a lo que biológicamente traigo, y bueno, yo soy así. Bien, soy así, pero eso me puede estresar sobremanera y eso lo puedo cambiar para generar un estilo de vida más saludable. ¿Y cómo hacemos con eso? Mira, hay una personalidad que es muy, muy visible, ¿no? Sí. Cuando hicieron este trabajo los cardiólogos Friedman y Roseman, lo pueden googlear ahí a fines de 1950, tomaron y se dieron cuenta que al ser cardiólogos veían muchos pacientes con muchas características similares, ¿no? O sea, veían y ellos llamaron a la personalidad que más veían ahí como pacientes cardiológicos constantes, en riesgo, y llamaron la personalidad tipo A. Es la personalidad que llamamos generalmente petardo de mecha corta.
nacieron los explosivos, los que frente a la primera situación, o un grito, o un portazo, o empezar a hablar exaltadamente, bueno, son personas que son competitivas por naturaleza, ¿no? Pero también son muy impacientes, son propensos al enojo, a la agresividad, son personas que no le temen al riesgo, o sea, asumen riesgos, desafíos, porque tienen un espíritu emprendedor muy bueno, y aparte son personas muy prácticas. Hay que resolver algo, vos decirle a la personalidad tipo A que seguramente lo va a hacer en el momento indicado. Son las personas que no pueden estar tranquilas, ¿viste, Cris? O sea, descansar sí. No es estar así, es desaprovechar el tiempo cuando uno puede estar haciendo algo más productivo. Por eso el estrés les pega fuerte, porque no se dan permiso para esos descansos que son tan reparadores. Se van de vacaciones, siguen chequeando los mails, claro, controlando. ¿Por qué? Porque su personalidad tipo A es la que no puede desconectarse de esa aceleración, ¿no? O sea, y eso también trae apareado, bueno, este es el aspecto positivo, ¿no? La generación de buenas cosas, pero también trae apareado la generación de otras complicaciones que tienen que ver con su salud, ¿no? Exacto, porque fíjate que el solo hecho de la dificultad para relajarte ya te presenta un montón de cuadros patológicos, de cuadros, digamos, en que nuestro sistema simpático, ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema simpático? El que es el que ante los eventos estresores nos dan síntomas. Y bueno, los personalidad tipo A tiene dificultad para relajarse. Cuando uno no se puede relajar, es propenso a dolores osteoarticulares, es propenso a las contracturas, y bueno, las contracturas también tienen que ver con el sistema cardiovascular, porque los músculos llevan adentro sus vasos sanguíneos, y al ejercer la presión que genera la tensión, ahí empiezan los problemas de hipertensión arterial y los problemas cardíacos. O sea, no es pavada el hecho de no poder relajarme, no es cuestión de decir, y yo soy así, no. Hoy en día hay ciencias como el mindfulness que dan un montón de pautas para hacer ejercicios de relajación, y hay que tomárselo a pecho como si fuera a tomar un medicamento químico. Claro, y entender también que uno puede a veces delegar, En el momento de vacaciones, bueno, vas y te relajás y le delegás a otro, porque por ahí tu preocupación puede llegar a ser, hoy no cumplo con esto no lo puedo entregar, bueno, que alguien se ocupe. Claro, y ahí vemos que hay otra cosa enganchada, tal cual. Hay personas que suman a esto una patología de control, necesitan controlar todo, y la realidad que el que está muy ocupado puede aprender a delegar. Hay estudios que dicen que solamente de todo lo que hacemos, solo el 15% no podemos delegar. O sea, no decimos no chequear. Ojo, no es dejar a la marchanta que los demás hagan todo. No. Hay algo que es el chequear. Si delego, tengo que aprender a chequear. Pero cuando la persona empezó a hacer las cosas bien, tengo que aprender a confiar, claro. A confiar, exactamente, y sacarme de la cabeza esa fantasía de que como yo nadie hace las cosas, ¿no? Claro, pero es todo un tema también, porque bueno, uno ya tiene este comportamiento durante mucho tiempo. ¿Cómo encara un cambio? ¿Cómo se hace? Mira, desgraciadamente, la mayoría de la gente hace los cambios después del primer infarto. ¡Ay, Dios! Y eso es lamentable, se lo digo porque es así. Hay un libro del doctor Tartaglioni muy bueno que me lo regaló mi marido, que justamente que habla sobre los efectos, sobre todo los pacientes cardiológicos, historias que él fue atendiendo, y cómo el corazón, cómo es ese órgano tan sensible, y que cuando uno no puede manejar la tensión, el enojo, la angustia, el disgusto, ¿qué pasa? Hay todo un cuadro de hipertensión arterial, ese estrés, que como lo vimos en otras oportunidades, termina afectando el órgano. Una cosa es el sistema simpático, tengo un síntoma, tengo dolor de cabeza, tengo una contractura, tengo gastritis,
pero ya cuando esos síntomas del sistema simpático se dan una y otra vez, termina haciendo una enfermedad de órgano, y ahí están los problemas. No tenemos que llegar al infarto, tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que ir a controlarnos nuestra presión arterial, que es una enfermedad que hay un porcentaje altísimo de personas que padecen hipertensión arterial y no lo saben. No lo saben. Es verdad, porque con todo esto que decías, es personas que están muy ocupadas en hacer de adentro para afuera y se olvidan de hacer para afuera y se olvidan de hacer para adentro. Exactamente, exacta. Son personas que les gusta cumplir, son cumplidoras, les gustan trabajar mucho. Si lo empecé, lo voy a acabar. Son personas que, para identificarlas, nos damos cuenta que a veces son personas que hablan rápido, como yo. Es una característica de la personalidad. Pero no todos tienen las mismas características. Hay personas que se caracterizan por la hostilidad y el cinismo que tienen cuando hablan, que también son de esta personalidad. La irritabilidad, esa aceleración que tienen en sí, que se la trasladan al otro. Vamos, apúrate, dale, vamos. Claro, vamos. La exigencia continua. La exigencia, ahí esa es la palabra clave que uno tiene que identificar y dejar aflojar ahí. ¿Por qué? Porque esa actividad simpática tan elevada no es nada simpática. Simpática, digo, con el sistema nervioso simpático, que es el que activa, no es nada simpático. Pero todo lo contrario. Claro, en realidad el sistema parasimpático es el que tiende a equilibrar, ¿no? Pero tenemos que saber que cuando estoy viviendo así, estoy poniendo en riesgo mi presión arterial, mi sistema cardiovascular, mi frecuencia respiratoria, porque los vasos sanguíneos se estrechan, y bueno, este tema puede ser muy peligroso. En estos riesgos que sufre la persona con estas características hay una gran secreción de una hormona que se llama norepinefrina, me salió bien, ahí está, que es la típica del estrés. Nosotros hablamos del cortisol, esta hormona es un precursor del cortisol, y bueno, nosotros tenemos que ver que cuando la persona de esta personalidad se somete a desafíos y factores de estrés ambiental, es cuando está más expuesta a esta hormona. Así que, bueno, ya le dimos tiene que ver, me quedé pensando en cómo afecta la salud y que puede hasta conducirte a un infarto. Me quedé pensando en eso y te quería preguntar si afecta más a los adultos o a los jóvenes, o puede pasarte a cualquier edad. Mira, puede pasar a cualquier edad, porque yo he conocido gente joven con características de las que hablamos. La realidad que el estrés es un tema acumulativo. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos del estrés de alostasis? O sea que el estrés va haciendo en el cuerpo, va marcando huellas, y esa es la realidad. En la medida que una persona joven, yo tenía una amiga que tenía el hijo de 20 y pico de años ya con hipertensión, había tenido 24 de depresión, con una personalidad, a características, y vos decís, como un pibe de 20 años, tuvo 24, sí, porque, bueno, se sale fácilmente cuando uno es joven, pero es una persona que puede ser un enfermo cardíaco que tenga corta vida, porque el músculo cardíaco se va deteriorando, ¿no? A medida que van sucediendo eventos de urgencia y de hostilidad, porque la hostilidad también, ese enojo permanente, esa irritabilidad, son factores que afectan mucho, ¿no? Así que... es una alerta, te digo, todo lo que estás diciendo ahora es una alerta para todos los que están escuchando, para empezar a cambiar de actitud, ¿no? Si todavía quieren seguir disfrutando de su familia, de sus actividades, de la vida, ¿no? Exactamente, y tengo que aprender a darme las pautas de descanso, y cámbienlo, no es tiempo inútil, cámbienle el título. El descanso son pausas saludables,
son momentos en que el organismo necesita recomponerse y todo el juego hormonal necesita tocar una buena sinfonía y no siempre los ruidos. Pero bueno, ¿sabés, Cris, que hay otras personalidades? Sí, hay sí. 3 más que vamos a ver. Me quedé en esa porque, bueno, tenía muchas dudas y me pareció muy importante hablarla en detalle porque seguramente muchos de los que están escuchando se van a sentir identificados. Por eso dije, bueno, hagamos el detalle de esto y ver de qué manera uno mismo puede empezar con el cambio, ¿no? Exactamente, porque el tema, fíjate que los problemas que causa, como son la hipertensión, justamente por la aceleración, por la urgencia, por la impaciencia, por el enojo, eso es algo que a lo largo de toda la vida estamos expuestos a esas situaciones. Si nosotros no aprendemos a controlarlo, si nosotros no aprendemos a darnos cuenta, algo fundamental para que los síntomas que nosotros experimentamos en el cuerpo no lleguen a un punto de enfermedad o a un punto de gravedad, es que cuando me doy cuenta, ahí paro y lo expreso, lo pongo en palabras. Cuando yo digo, me estoy acelerando porque siento que tengo, cada uno lo expresa de una manera distinta, ¿no? Pero sí, yo puedo decir, siento un calor de la cintura que me sube por el pecho hasta la cara, aunque esté sola, poder decir, uy, siento ese calor que me sube por el pecho, que me estoy poniendo colorada, me estoy enojando, lo estoy expresando de esta manera, voy a respirar hondo, me voy a relajar, sea cual fuera el síntoma, me empiezan a sudar las manos, empiezo a sentir que los músculos de la espalda se me tensionan, de los hombros, lo digo, uy, los músculos de acá de los hombros se me están endureciendo, ya siento el elefante que se me sube a babucha, me empiezo a masajear y digo, esa contractura, no la quiero para mí, me empiezo a aflojar mis hombros y de esa manera yo le estoy dando primeros auxilios a mi cuerpo, identificando, ¿sabes? Fíjate que yo soy de personalidad tipo A y cuando yo llegaba a trabajar, muchas veces me daba cuenta que cuando llegaba al trabajo, el consultorio que tenía ahí en Caballito, muchas veces estaba contracturada. Y yo empezaba a decir, ¿por qué estoy contracturada? Yo salía de mi casa bien, me di un baño bien, porque si estoy con un poco de contractura, yo me pongo el agua calentita en ciertas zonas, no había pasado nada. Y después me empecé a dar cuenta que había cosas en el camino que me llevaban a contracturarme. Antes había una barrera y cuando agarraba esa barrera tenía que llegaba tarde, claro. O de pronto el estacionamiento era un lugar ahí en pleno corazón de Caballito, no se encontraba donde estacionar, los estacionamientos llenos. Bueno, eran todos factores estresores, hasta que yo aprendí, cuando yo iba manejando, había una circunstancia adversa como la barrera, y yo, en lugar de tensionar esos músculos, que eran los que yo no me daba cuenta que se me iban poniendo duros, y al primer movimiento me generaba contractura, y yo, cuando me daba cuenta de esa tensión, empezaba a mover suavecito, a masajearme los músculos, me dejaba con una mano, masajeaba con la otra, y viceversa en el otro músculo. Y haciendo conscientemente ejercicios de relajación y una respiración profunda, mandando oxígeno a esa zona. De esa manera dejé de sufrir las contracturas. Primer paso, identificar el momento en el que yo siento que mi cuerpo está siendo presa de esa emoción, de ese enojo, de ese apuro, de esa aceleración, de esa bronca. Yo tengo que detenerme ahí. En eso que me pasa, hacer ejercicios de respiración, identificar y si puedo verbalizar, decir, no, se me están poniendo duros los hombros, estoy empezando con una gastritis, estoy sintiendo ácido en el estómago, esto lo tengo que controlar, no voy a dejar que esto me afecte el cuerpo. Empezar como un diálogo inteligente con mi cuerpo y con mis emociones, ¿no? Eso está y de bueno. esa manera, también el recurso que hoy tenemos,
que hoy el mindfulness es una ciencia que es muy indicada para este tipo de personalidad. Relajación, respiración profunda, llevando oxígeno a cada parte del cuerpo, todas las veces que sea necesaria en el día. Te podés a la mañana, a la noche, en la mitad del día, nunca te va a venir mal, te baja el cortisol y la norepinefrina, es fantástico, te pone en armonía y hace que la serotonina, que las endorfinas que te generan bienestar y salud fluyan libremente. Ahí está, genial entonces. Bueno, vamos a ir por ese camino porque yo también tengo la personalidad tipo A. Ajá, siempre nos llevamos bien. Creo que muchos tenemos ese tipo. Claro, y siempre nos llevamos bien porque generalmente, como somos emprendedoras, digamos que con la personalidad tipo A te pones de acuerdo y se suman, ¿no? Se potencian muchas veces. A veces no, a veces cuando es otro tipo de personalidad hay un choque importante. Claro, porque ¿no? A veces a esto se le potencia la competitividad y ahí ya es otro tema, ¿no? Claro, buena palabra la que utilizaste. La competitividad es algo que muchos personalidad tipo A tienen. Y a veces, ¿con quién competís, no? Porque yo soy una persona competitiva conmigo misma, pero hay otros que compiten con los demás, y eso crea problemas de relación importantes. Totalmente. O crea un rechazo en los demás. La persona competitiva que lo hace para superar al otro. Es algo bastante molesto, pero cuando uno también lo hace con uno mismo, también puede ser dañino para la salud. Totalmente, y para el otro también, porque cuando uno es exigente con uno, es como que no encaja en todos los entornos, entonces tiene que aflojar un poco. Te digo porque me ha pasado. Entonces dije, bueno, tengo que aflojar, porque si no uno se hace bastante tedioso para los que te tienen que aguantar, ¿no? Para los que tienen que convivir con vos en cualquier ámbito, ya sea en el laboral o en la casa, ¿no? Exactamente, tenemos que ser sinceros y aceptar que hay ciertos tramos de la vida, hay ciertas etapas donde todas las condiciones de la personalidad tipo A son productivas y beneficiosas. Yo me acuerdo cuando estudié 5 años, hice la carrera en el mínimo de tiempo, con 3 hijos adolescentes, trabajando, obviamente fue un tiempo exigido, o sea, fue un tiempo. Sí. Yo sabía que me recibía y iba a modificar ese training. Sí. Así que nosotros hay a veces situaciones donde no vamos a ser tan utópicos de decir no, nunca. No, tenemos la personalidad, tenemos tendencia a reaccionar de esa manera, siempre vamos a ir por esa vía. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Ser compasivos con mi cuerpo, ser compasivos con mi ser y poder abrir esos espacios de tranquilidad, aceptar que hay otro tipo de vida más placentera, más pausada y que mi cuerpo la necesite, aunque yo hoy no me dé cuenta que lo necesite porque nunca tuve un problema de salud, no tengo que llamarlo a ese problema de salud. Ahí está, bueno, avanzamos con las otras personalidades para hacer un resumen. Ya estamos cerrando la hora y nos fuimos de tema como siempre porque se hace tan interesante hablar de todo lo que elegimos nosotras charlar, que por ahí siempre nos vamos, ¿no? Y queda como pendiente seguir charlando. Avanzamos ahora con las otras personalidades para abarcar todo y que la gente no se quede con las ganas de encontrarse y ser protagonista de esto que estamos hoy tratando. Claro, mira, la personalidad tipo B es la personalidad de los que siempre los invitan a los cumpleaños, los que le invitan a irse juntos de vacaciones. Es la persona relajada, alegre, despreocupada, que nunca tiene apuro. Es justamente la opuesta a la tipo A. Generalmente no se estresan y aún en cuestiones que todo el mundo se estresaría, ellos no se estresan. El tipo que decís, se le cae el techo y se corren. Es así. A la gente le encanta estar con ellos porque son entretenidos, son alegres y son personas muy poco competitivas y manejan muy bien los errores. O sea, cuando se equivocan lo toman con humor y dicen, bueno, esto pasó así, le vamos a dar vuelta de hoja, lo vamos a hacer de nuevo, la próxima nos va a salir bien. Son tolerantes, flexibles, se adaptan a las situaciones y nunca se quejan, ¿no? Llevan una vida
social plena y hacen amigos con mucha facilidad, ¿no? Así que esos son los esta personalidad tipo B, entonces no tendría casi ninguna complicación de salud con su actitud tan positiva de la vida. Vos sabés que los estudios no han arrojado, es la única personalidad a la que no se asocia un padecimiento. La realidad es que no podemos ser tan taxativos y muchas veces tenemos parte de una personalidad y parte de la otra, ¿no? Sí. Eso es la realidad, no nos podemos encasillar, tengo toda la personalidad A, B, C o D. Pero la realidad es que la personalidad B tiene estas características y generalmente no se lo asocia a nada porque por esa pasividad que tienen permiten que la serotonina, las endorfinas, todas las hormonas del sistema inmune fluyan libremente y al fluir libremente no dan lugar al proceso inflamatorio, que el proceso inflamatorio del cuerpo que genera el estrés es la plataforma para que se desarrollen todas las demás enfermedades. Por eso los que tienen la personalidad B son yo tengo un hijo con personalidad B y él es siempre tranquilo, siempre pausado, siempre sonriente, nunca lo veo enojado. La verdad que a pesar de que hace casi 40 años que vengo conviviendo, que lo conozco. Y después está la personalidad tipo C, ¿no? La personalidad tipo C es la persona sistemática, pensativa, que es muy sensible, que es crítico, o sea, piensan de una manera sistemática y analítica, ¿no? O sea, cuando toman una decisión, antes la investigan, se informa, si no tiene una información y un fundamento científico, no la toman, resuelven los problemas de una forma natural porque se centran en los detalles. No son las personas detallistas, son muy sensibles, muy profundos, pensativos. ¿Saben a qué tipo de...? Nosotros los podemos identificar por el tipo de trabajos y estudios que elijan. Son los típicos contadores, tarea contable, los programadores, los que están con la compu, son buenos para los números, para la lógica, y bueno, no toman riesgo hasta que no examinan todos los datos y no están seguros. Lo negativo que tienen es que no aceptan las críticas, ¿no? De los otros, y a su vez son muy críticos con los demás. Y fíjate que en esta personalidad, la enfermedad que prolifera, que está relacionada, es el cáncer. Mirá. ¿No? Sí. O sea que como característica, como parte negativa que podemos ver, o característica fundamental, es ese encerrarse, esa cosa analítica, y el no aceptar las críticas y criticar a los demás, ¿no? Habría que haber una apertura en ese nivel para poder tener un pasar más saludable en cuanto a lo que podría ser patología. Y terminamos con la D en horario. La persona D es la negativa, la pesimista, deprimida. Esa persona, fíjate que es importante, el 21% de las personas corresponde a esta enfermedad, y fíjate que es la persona que tiene entre el 18 y 53% son pacientes cardíacos. Mirá. O sea, sí. Porque esa negatividad es la que prolifera el cortisol, como dijimos antes, ese cortisol genera una plataforma inflamatoria, ese pesimismo, y como ellos evitan abrirse y en sus emociones, porque se sienten rechazados, porque este mala onda, este negativo, siempre muerto en la boca. Entonces, para no percibir ese rechazo, muchas veces no se abren, no cuentan, y ese encerrarse es lo que prolifera el tema cardiológico. Sí, y hasta acá terminamos las 4, Cris. Me quedé sorprendida, ¿no? Todo lo que dijiste y la importancia que cada uno seguramente está escuchando, y entender cómo cambiar de actitud para no autodestruirse, ¿no? Me quedé sorprendida. Edith, muchísimas gracias, como siempre. Siempre todo lo que vas contando nos sirve un montón, nos hace reflexionar. Lo que te voy a pedir, porque seguramente la gente, ya tenemos que cerrar esta hora, pero la gente se habrá quedado con muchas ganas de seguir escuchando o seguir hablando con vos. ¿Dónde te puede encontrar?
Bueno, en las redes, Edith Monchau, si no saben cómo se escribe, libro Corazón Inteligente, Edith Monchau, ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify pueden volver a escuchar los programas que tal vez se perdieron por alguna razón. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias como siempre. Otro, Felices igual Pascuas. para cada uno.